Buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo podéis tener en vuestra aplicación de Spring Boot tanto la creación, y la gestión de los logs, las trazas de estos logs para poder seguir el recorrido que han seguido y las métricas de vuestra aplicación de Spring Boot. Todo ello vamos a utilizar el stack de Grafana completo, que si a alguno le suena de algún otros vídeos ya hemos visto cómo es el ELK stack de Elasticsearch, Kibana y Logstash, que lo podéis ver aquí en este vídeo. Esta puede ser básicamente como la competencia directa que tiene a día de hoy Elastic, ya que Grafana está siendo muy popular y como veis aquí estamos precisamente en su página, porque la empresa que está detrás de todo esto se llama Grafana Labs y aquí en su página web podéis ver que también tienen un SaaS, un Software as a Service, que tiene también aquí una capa gratuita por si a alguno le interesa. Pero bueno, en general el código, al igual que el de Elasticsearch, tiene una licencia en la cual es de código abierto en cierta parte, pero claro, en otra parte es ellos el hecho de que puedan monetizarlo, obviamente, porque si no esto no se mantiene. Como veis, está adoptado por muchas empresas muy importantes y al final en Grafana tienen diferentes productos que abarcan desde el hecho de poder traerse la información de todos los sitios hasta poder visualizarlo bien en precisamente el servicio de Grafana, ¿vale? Aquí es como se puede ver que también te puedes crear diferentes gráficos. No os preocupéis porque todo esto lo vamos a hacer nosotros también. Como veis aquí ya tengo varias pestañitas abiertas de todo lo que vamos a ir viendo. Tenéis aquí abajo en el vídeo dividido en los tiempos de lo que vamos a estar hablando en cada momento. Y este va a ser una charla muy interesante. Vamos a centrarnos dentro de los productos que tiene Grafana precisamente para los logs, utilizando Grafana Loki, la visualización en Grafana, las trazas es con Tempo y en este caso las métricas será de otra manera distinta, que es con Prometheus, pero vamos a verlo mejor en un gráfico mucho más chulo, así que lo tengo justamente aquí y esta es la observabilidad que vamos a hacer, ¿vale? En este caso, pone ejemplo como si hubiese un frontend que nos hiciese peticiones HTTP, pero al final vamos a tener aquí nuestra aplicación de Spring Boot, ¿vale? Y nuestra aplicación de Spring Boot lo que va a hacer es lo siguiente: va a enviarle al servicio de Loki con toda la información de nuestros logs, que vamos a tener que hacer un pequeño archivo de configuración para que pueda mandárselo como queremos, ¿vale? Loki es la herramienta de Grafana que se encarga de precisamente almacenar todos los logs. Tiene de especial comparado con otros de que no se indexa todos los campos porque se lo vamos a mandar en formato de JSON, sino que solo indexa unas ciertas partes, lo cual lo hace también más rápido y eficiente. Luego las trazas se las vamos a pasar en este caso al servicio de Grafana Tempo. Lo que pasa es que viene incluido el servicio de Zipkin, ¿vale? O sea, nosotros enviaremos las trazas de los logs que tenemos. Tendrá un campo que es el Trace ID y el Span ID, ¿vale? Ese campo es el que nos dice básicamente, si coincide, que estamos en el mismo flujo de peticiones. Vale, se lo enviaremos a Zipkin, que al final es otra herramienta de código abierto, que es por lo que brilla mucho también Grafana, porque tiene muchas herramientas de código abierto, ¿vale? Y Tempo va a traerse precisamente esas trazas de Zipkin y lo tendrá ahí. Luego, para tener las métricas de nuestra aplicación de Spring Boot, tendremos que tener unas ciertas dependencias, que en este caso es para que la base de datos de Prometheus nos esté extrayendo las métricas a un endpoint concreto, ¿vale? Y luego después, desde Prometheus y todos estos sitios, nosotros vamos a obtener esa información a través de Grafana. Grafana es solamente un dashboard, es una parte visual, es como sería Kibana para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos vista toda esta estructura con, ya os digo, son al final 3-4 servicios que vamos a necesitar, pero no os preocupéis porque lo tenemos con Docker, ahora lo veréis, y va a ser muy chulo. Y nada, vamos a ello. Muy bien, pues ya estamos aquí, estamos en mi proyecto de e-commerce API, que ya os sonará de otros vídeos, pero bueno, aquí tenéis todo el código que se está utilizando en este proyecto, lo tenéis link en la descripción. Así que nada, vamos a empezar, que como veis aquí también tengo varios archivos que os voy a ir mostrando. Lo primero de todo, estamos aquí en el POM XML, dependencias que vamos a necesitar, justamente para poder hacer que toda esta parte de la trazabilidad y demás funcione, es
básicamente esto es de Micrometer Tracing Bridge Brave. Esto es para las trazas, juraría, y junto con este exacto, el de Zipkin, que es Zipkin Reporter Brave. Estos son para el tema de la trazabilidad. Luego este de Micrometer, que para alguno que no lo sepa, Micrometer es exactamente, no sabría si decirlo, si es como una serie de paquetes o qué, sino que es más un conjunto de tecnologías y estandarizaciones a la hora de hacer todo el tema de la trazabilidad. Es decir, son como unos estándares y han creado librerías al respecto, ¿vale? Entonces, en este caso, para que nosotros podamos precisamente utilizar Prometheus y que pueda obtener la información, se utiliza esta otra dependencia. Luego, después tenemos aquí esta de Loki Logback Appender. Esto es básicamente para que nosotros podamos crear una clase de configuración precisamente para que Loki pueda, con nuestros logs que creamos de Spring Boot, enviárselos con un formato que ya entienda directamente. Y luego necesitamos también Spring Boot Starter Actuator, si lo decimos en inglés, que esa se complementa con la de Prometheus, ¿vale? Que es la que nos servirá para poder darle toda la información. Entonces, habiendo visto ya todo esto, vamos a pasar al siguiente punto, que es precisamente este de aquí, nuestro archivo de Docker Compose. Si no sabéis muy bien cómo va Docker Compose o qué es, aquí tengo un vídeo explicándolo al respecto, ¿vale? Y en él vais a ver que están ahora mismo cerrados, pero os lo voy a ir abriendo poco a poco. Uno que es de la base de datos de, en este caso de MySQL, que esto, bueno, es algo propio del proyecto y ya depende de vosotros si queréis tenerla o no. En este caso la que nos incumbe más que nada es esta, la de primero Prometheus, ¿vale? La sacamos aquí de imagen de Prometheus y le tenemos que dar un archivo de configuración, ¿vale? Luego también aparte la configuración está aquí en un archivo YAML que yo le tengo definido. Le ponemos los puertos y un health check. Esto es solamente para que a la hora de levantarse los contenedores pues pueda saber si está saludable este contenedor o no, ¿vale? Y ya que vamos enlazándolo, aquí vais a ver que hay en una carpeta, que voy a pasar aquí en la carpeta de Docker Config, aquí tengo un archivo de configuración de Prometheus. Vale, ¿qué hace exactamente Prometheus? Bueno, pues como os he dicho, es una base de datos que está centrada en las time series, es decir, datos que ocurren en ciertos intervalos de tiempo. Entonces, el archivo de configuración es fácil. Aquí tenemos puesto que va a scrapear, es decir, la URL que nosotros le digamos, cada 10 segundos la va a ir mirando. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, se le crea aquí con esta parte de configuración el nombre del job, que en este caso lo he llamado e-commerce service, que tiene que ver con esta aplicación, la URL de las métricas, que esto que veis aquí, que es actuator/Prometheus. Y diréis, ¿de dónde sale esta URL? De la dependencia que os había dicho antes, que es la que nos genera las métricas. Ahora os la voy a enseñar, ¿vale? Aquí le decimos que cada 5 segundos y luego la configuración, ¿dónde está apuntando? Como estoy utilizando Docker, ¿vale? Y esta aplicación de Spring Boot está corriendo en mi local, es decir, no está dockerizada, aunque sí que habéis visto antes que hay una parte en la que la he comentado que sí que se podría hacer, ¿vale? Pero en este caso, en el caso de que estemos aquí en local con la aplicación de Spring Boot, hay que poner host.docker.internal y aquí es donde está mi aplicación, ¿vale? En el puerto 8080. Muy bien, entonces ahora esta URL, ¿qué es lo que da? Bueno, por suerte a vosotros tengo ya toda la aplicación funcionando, que la veréis luego en detalle, pero básicamente si nos vamos a este endpoint de aquí, ¿vale? Voy cerrando esto. Esta es la URL de localhost 8080 Actuator Prometheus. Esto que veis aquí es el formato que entiende la base de datos de Prometheus y todo esto son métricas de la JVM, ¿vale? De lo que está consumiendo, lo que no, etcétera. Muy bien. Entonces, volvemos aquí. Ya hemos visto lo que hace Prometheus. Siguiente, Loki. Loki es el que, como habíamos dicho, se encarga de todo el tema de la gestión de logs. Este no tiene especial configuración, ¿vale? Veis aquí esto por aquí, el puerto en el que está, su health check. Eso sí,
vamos a ver de que, como os había dicho, la dependencia para poder tener nuestro archivo de los logs. Si veis aquí, estamos en la carpeta src Java, esta es la de resources, muy bien, y aquí hemos creado un archivo llamado logback-spring.xml, ¿vale? Este es el archivo en el cual vamos a definir el formato que va a tener el JSON que le vamos a mandar a Loki para luego poder visualizarlo, ¿vale? Esto no tiene más complicación. Aquí es importante una propiedad de Spring Boot, esta es muy útil porque así sacamos el nombre, ¿vale? Y luego aparte ya aquí definimos la URL a la cual se van a enviar todos estos logs, ¿vale? En este caso localhost 3100 Loki. Luego después le vamos a ver aquí el formato, que este es el patrón que yo he decidido crear, que es aplicación y pone $appname. ¿De dónde sale este appname? De este que os he dicho, de la propiedad de Spring, ¿vale? Luego el host, esto ya es algo más a nivel interno, en el sentido de que dentro de la propia aplicación ya sabe ciertos valores que ponerle, por ejemplo aquí el porcentaje level, eso es si el log es de nivel info, debug, error, el porcentaje logger, que log ha generado precisamente este log, ¿vale? Y luego aparte definimos el mensaje con este patrón, un timestamp, es decir, el momento en el que se ha generado, el nivel, log, qué método, la línea, un mensaje, si hay una excepción, ¿vale? Y esta es la información que tendríamos al respecto. Luego lo veréis funcionando y con esto habríamos terminado con la parte de Loki. Siguiente punto, vamos a pasar a Tempo. Tempo es el que os había dicho que sirve precisamente para todo el tema de las trazas, ¿vale? Tiene otro archivo de configuración. Definimos dos puertos distintos, este que es del propio Tempo y este que es el que expone Zipkin, ¿vale? Es como dos en uno. Su health check, que lo tenemos aquí, y otra vez nuestro archivo de configuración. Vamos aquí, estamos en este tempo.yaml. ¿Qué hace? El server escucha en este puerto, luego después los distribuidores le tenemos puesto que lo recibirá Zipkin, y luego que el storage, es decir, donde se guardan las trazas, sea en local, aquí en este path que es temporal. Muy bien, con eso ya hemos visto Tempo. Y ahora después nos queda por último ver Grafana, ¿vale? Al final en Grafana tenemos también nuestro archivo de configuración que os voy a mostrar ahora, el puerto en el que se expone, su health check, y básicamente nos queda solamente por verle aquí, que es esto. Esta es voy a cerrar este otro para que no os asuste, Grafana Data Sources, es decir, aquí podemos ponerle directamente de que nosotros en vez de tener que ir a mano dentro de la propia interfaz visual de Grafana, y lo mismo que pasaba con Prometheus, le metemos ya un archivo de configuración para que esté ya directamente conectado a nuestras fuentes de datos que nosotros queremos, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿cuál es aquí la primera? Bueno, la primera fuente de datos es de Prometheus, ¿vale? Le damos la URL que tiene, aquí pone Prometheus, pero bueno, con localhost seguro que también lo hubiera pillado, ¿vale? La autenticación, si es editable o no, el método HTTP que hace a la hora de obtenerlo, ¿vale? Estos son como configuraciones estándar. Luego también le damos un valor que les sirva como de referencia, que es el de Trace ID, para que los distinga, y ese sería. Luego tenemos aquí el de Loki, que es básicamente el tipo de conexión que va a ser es de tipo Loki, le damos un UID, su acceso de tipo proxy, y al final aquí tenemos también más datos. O sea, al final esto son genéricos, pero bueno, lo podéis configurar más o menos como lo queráis. Otra vez estamos buscando por el campo del Trace ID, en este caso lo de que URL es porcentaje, value raw es que del dato que estemos sacando lo está sacando el dato entero, tal cual, ¿vale? O sea, aquí habría como pequeños detalles que explicar, pero bueno, por no liarnos aquí mucho, os voy a mostrar las configuraciones tal cual como está, y esta es la de Tempo,
¿vale? Otra vez, este es tempo, access, al final todos se parecen mucho. Muy bien, aquí le decimos también algunas cosas importantes, por ejemplo el tema de las trazas, ¿vale? Trazas toLogs v2 que cogemos del data source de Loki que tenemos antes, intervalos de tiempo, tags para buscar, cositas. Muy bien, entonces habiendo mostrado ya todo esto, solamente me quedaría también por mostraros uno importante, que es el tema de que si estáis utilizando Spring Security, ¿vale? Estos son endpoints. Entonces, como son endpoints, vosotros tendréis vuestro Security Filter Chain, ¿vale? Y aseguraos de que en las URLs que permitís a todo el mundo, ¿vale? Aquí yo tengo también la de actuator/all, es decir, que la URL de el actuator está disponible a todo el mundo. Si os da un error 404, creo que no, 403, que es que no estáis autorizados, puede que sea por esto, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Entonces, ahora sí, como ya hemos visto todo esto, vamos a pasar a verlo en acción y os lo muestro, así que vamos a ello. Y ya estamos aquí. Antes de entrar precisamente a ver lo que es Grafana, os quiero mostrar que al final el flujo de lo que se hace es que aquí tenemos servicios externos y los vamos a ver todos en Grafana. Lo primero, estamos aquí en localhost, puerto 9090, y esta es básicamente la interfaz visual de Prometheus. Yo podría poner aquí a lo mejor algún campo por el que quisiese buscar, por ejemplo este, y si le doy a ejecutar, aquí veis que me da una cierta información, ¿vale? Diréis, ¿de dónde sale toda esta información? Se puede ver también aquí, lo veis, en un gráfico muy bonito, muy chulo, y esto es debido a, precisamente, si nos vamos aquí a status, target health, exacto. Aquí es como os había dicho, que como ya le hemos metido el archivo YAML de configuración, ya tiene aquí directamente lo que os habíamos puesto para el servicio de, bueno, el job que le había definido, el de e-commerce service, al endpoint en el cual está buscando, ¿vale? Y estado está up, es decir, está funcionando. Se ha scrapeado, aquí pone hace 3 segundos. Entonces, esta es básicamente una manera de verlo. Como veis, aquí tiene muchas otras más cosas que se puede aquí ir mirando, etcétera, ¿vale? Pero lo que nos importa a nosotros es la de Grafana, que es donde tenemos aquí ya todo en conjunto. Así que, ahora sí, esta es la de Grafana localhost puerto 3000. La primera vez que entréis aquí, el usuario y contraseña es admin, ¿vale? Luego os dirá que si queréis cambiarla y vosotros ya hacéis lo que queréis, pero sería admin y admin. Otra vez, yo la he cambiado, entonces le doy a login y ya estamos aquí dentro de Grafana, ¿vale? Como veis, aquí hay diferentes cosas, pero por suerte para vosotros, como en el archivo de Docker ya estaba puesto, pues lo tenemos todo ya configurado. Entonces, si nos vamos aquí, por ejemplo, a la pestañita de explorar, ¿vale? Podemos ver aquí los logs directamente. Y diréis, no hay nada. Bueno, vamos a filtrar por la aplicación que sea e-commerce service, ¿vale? Entonces, ahora vamos a filtrar y ya estamos aquí de vuelta. Muy bien, había cometido el error de que no le había dado precisamente a buscar en el tiempo que le correspondía, porque solo inicié la aplicación y no había generado nada más. Entonces, como veis aquí, si vamos a esta pestaña de logs genérica, ¿vale? Aquí ya me está poniendo el data source de Loki directamente. Muy bien, entonces yo aquí ya habría filtrado por mi aplicación, veis aquí esto, pero nosotros podríamos ir aquí y darle a show logs. Entonces aquí ya vemos unos ciertos logs, ¿vale? Con toda la información que teníamos al respecto. Una cosa muy chula que se puede hacer también aquí, luego lo veréis, es que se puede filtrar, veis aquí tenemos labels, etcétera, pero todo esto es ya que viene como por defecto de esta propia sección de Grafana a la hora del tema de los logs, ¿vale? Y veis aquí, y yo podría ir filtrando. Luego vamos a mostraros una manera mejor, que es directamente desde el propio explorador, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a la parte de las métricas, ¿vale? Aquí tenemos las métricas, ya había
una creada previamente. Entonces si yo le doy aquí clic, ¿vale? Me está cogiendo del data source de Prometheus, que ya lo teníamos configurado, y podemos ver aquí todos los datos del disco duro del sistema. Podemos filtrar aquí por a lo mejor JVM, ¿veis? Buffer count, clases cargadas, el tiempo de compilación, hay un montón, ¿vale? Y los tenemos aquí todas, lo podemos filtrar en el tiempo que queramos, visualmente se ve muy bien. Por ejemplo, vamos a buscar aquí disk free bytes, ¿vale? Y esto se ve aquí también del disco de total bytes, esto depende de vosotros. Y ahora os voy a mostrar una manera precisamente de verlo mucho más cómodo, que es si nos vamos aquí a la parte de explorar, ¿vale? Aquí a la parte de explorar podemos seleccionar nuestras fuentes de datos, que tenemos Loki, tenemos Prometheus y tenemos Tempo, porque ya lo teníamos configurado. Entonces, ¿qué vamos a buscar aquí? Pongámosle que quiero buscar de mi aplicación e-commerce service. Tenéis que también imaginaros de este caso de que podríais tener aquí múltiples aplicaciones, ¿vale? Esto es un punto central para ver toda vuestra información. Y ya me está dando aquí unos ciertos avisos a la hora de realizar esta búsqueda. Como veis aquí, se puede hacer con estas herramientas visuales de ir añadiendo campos, pero que al final esto genera, como veis aquí, esta query que nos está haciendo. A mí me gusta más ir utilizando precisamente estas cajitas. Entonces cogemos y esta información se convierte a un formato JSON. Podemos decirle también si queremos que contenga o no un cierto texto. Yo le voy a poner que me saquen los logs cuyo nivel sea de tipo información, ¿vale? Entonces yo le doy aquí a correr información y veis que tenemos justamente aquí esta información. Y tenemos aquí nuestros logs justo con el formato que habíamos generado antes, ¿vale? Y tiene sus campos. Pero vosotros diréis, buah, esta se ve muy mal. También podéis darle aquí clic y veis los campos aquí, un segundo más detalladamente. Y diréis, aquí me sobra también mucha información, esto no me gusta. Bueno, podemos añadirle también un, ¿cómo se llama aquí? Format, line format. Como veis, yo escribo aquí y hay un montón de funcionalidades que ya nos está dando directamente Grafana para hacerlo fácil. Por ejemplo, yo aquí puedo ponerle con estos corchetes punto message. A lo mejor de aquí tú ves todo esto y no te interesa, ¿vale? Entonces yo cojo y le digo punto message, le doy a run query y pum, ahora aquí solamente está el timestamp, que esto se ve siempre, ¿vale? Y el mensaje, ¿lo veis? Como es un log de tipo info, se muestra aquí en verde. Si yo le mostrase a mostrarlos de tipo error, ¿vale? Se ponen en rojo. Muy chulo, ¿no? Esto ya se ve aquí. Esto es de antes y de un error que había generado para que se pudiese ver esto, ¿vale? Y podríais ir viendo los detalles de cuándo sucedió todo, etcétera. También, si le dais aquí a esto, os explica precisamente la query de todas las expresiones que está haciendo. Esto es muy cómodo, muy útil y se pueden hacer de muchas maneras. Igual aquí tenéis Prometheus, aquí también podríais poneros a toquetear cosas. Lo que pasa es que de esto yo ya no os sabría decir tanto. Y luego el tema de tempo aquí es precisamente cuando podríais poner el ID de una traza, ¿vale? Esto tiene más sentido realmente cuando estáis en una aplicación cloud y pues es como muy necesario para poder saber bien todo el flujo de peticiones. A ver, aquí también puede ser útil, en este caso que es una aplicación de un solo servicio, pero bueno, ya para gustos colores, ¿vale? Otra cosa que os quiero mostrar ya es el tema de configuraciones, que es todo esto muy bonito, pero ¿cómo puedo hacer a lo mejor si el día de mañana quiero hacer yo más conexiones? Bueno, nos vamos aquí a conexión, nos vamos a data sources, ¿vale? Y aquí, como podéis ver, están nuestras 3 conexiones. Muy bien, yo me podría aquí meter en una y al final vemos URL, autenticación, cookies, campos máximos, el filtro, todo. Entonces también me podría ir a Prometheus, URL, aquí el tiempo a la hora de scrapear la información, timeout,
etcétera. Y se pueden añadir muchas conexiones. Como veis, la gran ventaja de Grafana es que no tiene ningún problema en posible competencia de posibles tecnologías. Aquí hay muchísima, seguro que está para poder conectarla y sacar la información que queráis, ¿vale? Y ya aparte también vamos a hablar de los dashboards, que los tenemos aquí, ¿vale? Aquí podríais hacer muchos dashboards. Por ejemplo, aquí este es uno propio que veis, tenemos información de la aplicación de Spring Boot, justamente, ¿vale? Con los grafiquitos chulos que decía y todo lo referente, ¿vale? Esto es como las estadísticas básicas. Aquí tenemos otro de la JVM. Esto está muy chulo, diréis, ¿lo has generado tú a mano? Ni de coña, porque esto sí que es un tremendo curro, ¿vale? Entonces diréis, ¿cómo se añade? Bueno, no es más que venir aquí, y esto es precisamente en la página de Grafana Labs, que una persona ya había creado esto, ¿vale? Entonces lo único que tenéis que hacer es ir aquí, copiar el ID, que es este, ¿vale? Y lo tendríais que poner luego cuando queráis, o bueno, o también podéis descargaros el JSON, pero bueno, el ID es más fácil, ¿vale? Os vais aquí, le dais a nuevo dashboard, y lo podéis dar aquí a importar dashboard. Le dais, descartamos, ¿vale? Aquí ponéis el ID 19004, por ejemplo, ¿vale? Voy a cancelar esto y así lo habríais tenido tal cual. También podéis ir y crearlo a mano y tratar de hacerlo como queráis. Yo tenía aquí una cosa a medias que estaba tratando de hacer, pero bueno, la verdad que con este ya de por sí se saca un montón de información, pero para que os sirva de referencia. Y nada, ya con esto hemos visto básicamente los puntos principales que tenemos a la hora de trabajar con todo el stack de Grafana. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, recordad like, suscribiros y nada, cualquier duda en los comentarios. Nos vemos en la próxima.